Bien, el día de ayer habíamos comenzado viendo potencia, ¿no es cierto? Habíamos visto potencia, la definición de potencia física, ¿no es cierto? Que yo había definido como la rapidez para realizar un trabajo, pero es la tasa con la que se transmite una fuerza. Ese es el concepto original, ¿no? Pero es prácticamente la rapidez para poder realizar un trabajo. Potencia eléctrica, en cambio, es la cantidad de energía eléctrica que se entrega a un receptor por tiempo. Y habíamos visto la fórmula de potencia eléctrica, ¿no? Entonces, potencia eléctrica es voltaje por intensidad, aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto? Estas dos fórmulas de la ley de Ohm. Tengo otras dos formas de ver o de expresar, ¿no es cierto? Potencia eléctrica. Estas dos formas de expresar potencia eléctrica, ¿no es cierto? Que es cuando solamente tengo voltaje y resistencia, ¿no es cierto? Voltaje y resistencia. Entonces es voltaje al cuadrado sobre resistencia, y cuando solamente tengo corriente y resistencia es corriente al cuadrado por resistencia, ¿no? Entonces, para tener en cuenta las tres formas de expresar la potencia eléctrica, ¿no? Después tenemos este triángulo, ¿no es cierto? Que por favor, ese triángulo es necesario que ustedes lo entiendan, que ustedes lo comprendan para saber de manera más rápida a qué es igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, potencia es igual a voltaje por intensidad. En este caso, si yo quiero calcular intensidad, es igual a potencia sobre voltaje, ¿ya? Entonces hemos hecho un ejercicio, ¿no es cierto? Bastante fácil. Luego pusimos un ejercicio con resistencias en serie, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que cuando tengo resistencias en serie, la corriente es constante y el voltaje se divide, ¿ya? Pero la potencia se suma normalmente, o sea, se suma la potencia, ¿ya? Cuando tengo resistencias en paralelo, ¿no es cierto? El voltaje se mantiene constante y la corriente se divide, ¿ya? Y la potencia se suma normalmente, es decir, la potencia siempre se suma. Sea en serie o en paralelo, la potencia siempre se suma. Y después vimos energía eléctrica, ¿no es cierto? Energía eléctrica. Entonces vamos a quedarnos con estos conceptos, ¿verdad? Vamos a quedarnos con el concepto y fórmula de potencia eléctrica, de energía eléctrica, y vamos a meternos en divisores de voltaje, ¿ya? Que no es más de lo que ya vimos ayer, divisores de voltaje. Divisores de voltaje. Cuando hablamos de divisores de voltaje, hablamos de un circuito en serie, ¿no? Un circuito en serie. Entonces, yo tengo, voy a comenzar como la clase de ayer. Yo tengo una fuente, ¿no? Tengo una fuente, tengo una resistencia en serie con otra resistencia, ¿ya? Más, menos, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener resistencia 1 y resistencia 2, ¿ya? Y tengo aquí una fuente de voltaje. Entonces esta fuente de voltaje, ¿no es cierto? Voy a poner que vale 24 voltios. 24 voltios la fuente de voltaje. Y la resistencia 1 va a ser igual a 5 ohmios. La resistencia 2 a 6 ohmios. Mucho ojo, cuando yo tengo un circuito en serie, como el que estoy viendo en pantalla, ¿no es cierto? Cuando tengo un circuito en serie como estoy viendo en pantalla, yo ya sé que la corriente es la misma. De hecho, la voy a dibujar diferente, ¿ya? La corriente que sale por aquí es la misma que ingresa acá, es la misma que atraviesa R2 y es la misma que regresa, ¿no? Y que
regresa a la fuente, ¿ya? Esa corriente es una corriente I, es decir, esa corriente es constante, ¿ya? Primero, cuando tengo un circuito en serie, la corriente I es constante. ¿Listo? Hasta ahí es lo mismo que hemos visto ayer, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo circuitos en serie, lo que yo debo entender es que la corriente permanece constante, pero el voltaje se divide. El voltaje se divide, ¿ya? Aquí por un tema ya me van a entender por qué, voy a cambiar, esto es 4 ohmios, voy a poner 4 ohmios aquí, ¿ya? Listo. La corriente permanece constante, es lo primero que debo entender, y es constante, ¿no es cierto? Constante, corriente constante, y el voltaje se divide. Entonces, el voltaje, ¿no es cierto? Se divide una parte para R1 y una parte para R2. Y vamos a calcular el voltaje en R1, que va a ser B1, y el voltaje en R2, que va a ser B2, ¿ya? Vamos a calcular el voltaje. Entonces, voltaje 1, ¿no es cierto? Mucho ojo con lo que les voy a decir. Voltaje 1 es igual, arriba voy a poner la resistencia R1 por el voltaje de la fuente, ¿ya? Y abajo voy a poner la suma de todas las resistencias, es decir, R1 más R2. Este es voltaje B1. Si yo quiero calcular voltaje B2, en cambio será la resistencia R2 por el voltaje de la fuente sobre la suma de todas las resistencias que están en serie, R1 más R2. ¿Ya? Y vamos a ver, vamos a cambiar valores. Entonces R1 vale 4, ¿verdad? El voltaje de la fuente vale 24. R1 es 4 más R2 es 6. ¿Cuánto es esto, por favor? Ayúdenme. 9.6. 9.6. ¿Ya? 9.6 voltios. ¿Sí? Vamos con el voltaje 2. El R2 es 6. El voltaje de la fuente es 24. Y acá abajo es 4 más 6, 10. ¿Cuánto es? 14.4. 14.4. ¿Ya? Si yo sumo B1 más B2, debe ser el voltaje de la fuente, ¿no? Entonces B1 más B2 es 9.6 más 14.4. Esto debe ser igual a 24. Y sí va a dar, ¿no? Es 24 voltios igual a 24 voltios. ¿Ya? Entonces vuelvo y repito, un divisor de voltaje, ¿no es cierto? Un divisor de voltaje lo que hace es que cuando yo tengo resistencias en serie, ¿no es cierto? El voltaje se divide una parte para una resistencia y otra parte para otra resistencia. A esto nosotros le llamamos divisor de voltaje, ¿ya? A esto nosotros le llamamos divisor de voltaje. ¿Tienen alguna pregunta? Por eso le cambió el 5 voltios por 4, para que salga lo mismo. 5 ohmios. Aquí le puse 5 ohmios, ¿no? Sí.
antes. Le puse 4 para hacer un poco más la diferencia, ¿no? Para hacer que esta sea más pequeña que la de 6, ¿ya? Solo para el ejemplo. ¿Por qué? Porque miren, la de 6 ohmios es mayor a la de 4 y asimismo el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje que cae en la resistencia de 6 ohmios es mayor al voltaje que cae en la resistencia de 4, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mayor corriente, perdón, mayor resistencia, mayor voltaje, ¿ya? Es decir, si hay una resistencia mayor, es la que más voltaje va a tomar. Listo. Ahora, aquí mismo, siguiendo el concepto de potencia y energía, para un tiempo determinado de 2 horas, ¿no es cierto? Calcule la potencia y la energía. Entonces, potencia, mucho ojo, potencia es igual a voltaje por intensidad. Pero no tengo intensidad, ¿no es cierto? ¿Qué si tengo? Tengo resistencia. Entonces ocupo esta fórmula. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces tengo voltaje, entonces puedo calcular potencia 1. Potencia 1 va a ser igual a voltaje 1 al cuadrado sobre resistencia 1. Y esto es igual, voltaje 1 es 9,6 al cuadrado, ayúdenme por favor, sobre resistencia 1 que es 4. ¿Cuánto da esto? 23.04. Cerrado, no da más decimales. No, cerrado. Vatios, ¿no es cierto? 23.04 vatios. ¿Ya? Vamos con potencia 2. Potencia 2 es igual a voltaje 2 al cuadrado sobre resistencia 2. Entonces aquí yo tengo, ¿no es cierto? Voltaje 2 es 14.4, entonces 14.4 al cuadrado sobre 6, que es resistencia 2. ¿Cuánto da esto? 34.56. 44 punto 34.56. 4. a 34. Sí, punto 56. Ya. 34.56 watts. ¿Ya? 34.56 watts. Entonces ya tengo la potencia, ¿no es cierto? Tengo potencia 1, tengo potencia 2, ¿verdad? Voy a poner un poquito más acá. Y voy a calcular aquí mismo la energía. Entonces, energía, ¿no es cierto? La fórmula de energía es igual a potencia por tiempo, ¿no es cierto? En este caso son 2 horas, es decir, por 2 horas ese circuito está funcionando, entonces energía 1 es igual a potencia 1 por tiempo. ¿Cuánto es potencia 1? 23.04 por 2 horas. ¿Cuánto es esto? 46.08. Ya, déjenme ver, 46.08, 46,08, ¿qué? Vatios por hora, ¿ya? Vatios por hora. ¿Por qué? Porque estoy por 2 horas, ¿no? Vamos con la energía 2. Energía 2 es igual a potencia 2 por tiempo. ¿Cuánto es potencia 2? 34.56 por 2. ¿Cuánto sale esto?
69,12. 12. 69,2 12. 12. vatios por hora. ¿Ya? Si se entiende, entonces he calculado voltajes, ¿no es cierto? De la resistencia 1, de la resistencia 2, potencia de la resistencia 1, de la resistencia 2 y energía de la resistencia 1 y de la resistencia 2. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Esto se llama divisores de voltaje. ¿Ya? Esto se llama divisores de voltaje. ¿Y la intensidad lo podemos encontrarla? La intensidad en este caso no me piden encontrar, pero muy buena pregunta. Si me pedirían encontrar la intensidad, ¿cómo la haría? ¿Cómo haría si me dicen encuentre la intensidad, que es constante? Es decir, es la misma intensidad, ¿no es cierto? Pero si hay una intensidad aquí. Entonces, si es que en caso me pedirían encontrar la intensidad, lo Es que haría... voltaje sobre resistencia. Exactamente. Entonces, ¿pero qué tendría que hacer? Sumar R1 y R2. Entonces tendría que sumar. Y aquí tendría una sola resistencia, ¿no es cierto? Esa es resistencia equivalente, que es igual a 4 más 6, 10 ohmios. 24 voltios. Como la intensidad es la misma, ¿no es cierto? Entonces, esta es I. Dicho esto, intensidad es igual ¿a qué? A voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, intensidad es igual a 24 sobre 10. Intensidad es igual a 2,4 amperios. ¿Ya? En este caso, si es que me piden encontrar la intensidad, lo haría de esta manera, ¿no? Como no me piden encontrar la intensidad, entonces, si no me piden, no lo hago, ¿no? Bien, otra forma de encontrar la intensidad es aplicando la ley de Kirchhoff, ¿no? La ley de voltajes. ¿Esa no es haciendo por separado y luego sumarla? De Kirchhoff. ¿Perdón? No, esa no es, si me equivoco, haciéndola por separado y luego sumarla. La ley de voltajes de Kirchhoff, pongamos otro. La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que aquí yo tengo un voltaje 1, aquí tengo un voltaje 2 y tengo esta resistencia, ¿no es cierto? Entonces, por donde ingresa, marca por donde ingresa la corriente, marca qué cosa, ¿cómo es? La polarización, ¿no? Entonces, en este caso, ingresa por aquí, más menos, ingresa por aquí, debería ser más menos. Como no coincide, esto va a tener un signo negativo. Entonces, comienzo por aquí, ¿no es cierto? Que es B1 más B2 y menos B de la fuente. ¿Por qué? Porque no coincide la polarización de la corriente con la polarización de la fuente. Entonces, menos voltaje de la fuente, igual a 0. Es lo que me dice la ley de Kirchhoff. Que la suma de voltajes en una malla es igual a 0, ¿no? Y ahí está. Entonces, voltaje 1 es igual a corriente, ¿no es cierto? Que es corriente es I por resistencia 1. Más voltaje 2, que es corriente I por resistencia 2. Y este le voy a pasar al otro lado, me va a pasar con un positivo y el valor de la fuente es 24, ¿ya? Saco factor común I, ¿no es cierto? Y me queda resistencia 1 más resistencia 2, ¿verdad? De esta manera, igual a 24
Entonces, ¿cuánto voy a reemplazar valores? Y es igual a resistencia 1, 4 ohmios, más resistencia 2, 6 ohmios, igual a 24. 10, esto suma 10, ¿no? Esto 10 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces me queda I es igual a 24 sobre 10, que esto es 2.4, ¿ya? Esta ley. Entonces tengo dos maneras de calcular la corriente. Esto es ley de Ohm, ¿no es cierto? Y ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Que es la suma en una malla que hace es igual a cero, ¿no? Entonces hago de esta manera o hago a través de la ley de Ohm, cualquiera que ustedes necesiten o quieran hacerlo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Este va a ser el primer ejercicio. Ese va a ser el primer ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. Y va a ser bastante similar, ¿no? Pero en este caso, lo que voy a hacer en este ejercicio es colocar más resistencias en serie. Voy a poner R1 igual a 50 ohmios. R2 igual a 20 ohmios. Y R3 igual a 5 ohmios. ¿Ya? Esta fuente, más o menos, ¿no es cierto?, va a valer 36 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular, ¿no es cierto?, el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿Ya? ¿A qué es igual? Tengo aquí voltajes, ¿no es cierto? Los voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Bien, entonces pongamos mucha atención. Voy a hacer con otro colorcito para que, ¿no es cierto? Voltaje 1, siguiendo la fórmula del divisor de voltaje, me dice que en la parte superior, ¿no es cierto?, como es voltaje 1, pongo la resistencia R1, ¿no es cierto? Y multiplico por el valor de la fuente, que en este caso es 36, pero aquí voy a poner valor de la fuente. Y en la parte de abajo, en cambio, sumo todas las resistencias, R1, R2 y R3. R1 más R2 más R3. ¿Ya? Reemplacemos valores. Me queda que resistencia 1 es 50 por valor de la fuente es 36 dividido para R1 vale 50, R2 vale 20 más 20 y R3 vale 5. ¿Ya? ¿Cuánto sale esto, por favor? Ayúdenme. 24 mismo. 24 cerrado, Sí. 24 voltios. Listo. Vamos con voltaje 2. Voltaje 2, en cambio, sería la resistencia R2 arriba multiplicando por el valor de la fuente sobre la suma de todas las resistencias, R1, R2 y R3. Y eso sería igual, resistencia 2 sería 20 por el valor de la fuente 36 sobre 50 más 20 más 5. ¿Cuánto saldría esto? 16.
9.6 me sale. 9.6. Ya, excelente. Y vamos con voltaje 3. Voltaje 3 en cambio sería la resistencia R3 por voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Y abajo la suma de todas las resistencias, que sería R1 más R2 más R3. ¿Ya? Esto sería 5 por 36 sobre 50 más 20 más 5. ¿Cuánto saldría? 2.4. 2.4. Ahora comprobemos, ¿no? Comprobemos que B1 más B2 más B3 es igual al voltaje de la fuente. Sumemos 24 más 9.6 y más 2.4, ¿cuánto sale? 36. 36. 24 más, sí sale 36, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ese voltaje de la fuente, y esto pasa solo cuando tengo resistencias en serie, ¿no es cierto? Solo cuando tengo resistencias en serie. Ese voltaje de la fuente, ¿qué es lo que hace? Se divide, ¿no es cierto? Para todas las resistencias, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia mayor, en este caso la de 50, es la que más voltaje tiene. Después viene la de 20 y después viene la de 5, ¿no? Entonces, esto va a depender del valor de la resistencia, ¿ya? Listo, vamos con, calculemos la potencia, ¿no es cierto? Calculemos la potencia. Pues aquí mismo voy a poner potencia, ¿no es cierto? Nuevamente, la fórmula que voy a utilizar para la potencia es potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Por qué? Porque no he calculado la corriente. Y si es que no me piden calcular la corriente, no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer para no desgastar o no perder tiempo, ¿no? Entonces, potencia 1 es igual a voltaje 1 al cuadrado sobre resistencia 1. Ayúdenme por favor, 24 al cuadrado es voltaje 1 sobre resistencia 1, que es 50. ¿Cuánto sale esto? 11,52. 11,52 Sí. vatios. Vamos con la potencia 2. En ese caso sería voltaje 2 al cuadrado sobre resistencia 2. Esto es igual, voltaje 2 es 9,6 al cuadrado sobre R2, que R2 sería 20, ¿no? ¿Cuánto sale? 4.608. 4,608. Vatios. Y vamos con la potencia 3, que sería voltaje 3 al cuadrado sobre resistencia 3. Y esto es, voltaje 3 es 2.4 al cuadrado sobre 5, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 152. 152 vatios. Listo. ¿Ya? Ahí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué si les puedo pedir? Que calculen la energía. Entonces aquí vamos a complicar un poquito la situación porque voy a decir que el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es 2 horas con 2 horas, perdón, no se pone así, ¿no? 2 horas 43 minutos. ¿Ya? 2 horas 43 minutos. ¿Cómo lo harían ustedes?
Transformando los minutos a horas y sumarle. Muy bien, Estoy poniendo regla de 3. muy bien. Ya, listo. Vamos a ver, entonces voy a poner aquí energía es igual a potencia por tiempo, ¿no es cierto? Listo. Antes de seguir, yo tengo que saber a qué es igual este tiempo en horas, ¿no es cierto? Siempre vamos a poner en horas, ¿ya? Siempre vamos a poner en horas. Entonces, 2 horas, ya sé cuánto es. 43 minutos, no sé cuánto es, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente, una regla de 3. Y aquí, por favor, ustedes esto lo saben mejor que yo, así que me van a ayudar, ¿ya? Espérense un ratito. Hagamos un cuadrado para calcular aquí. Listo. Entonces, 1 hora es 60 minutos, ¿verdad? Entonces, 43 minutos, ¿cuántas horas será? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacemos qué? Regla de 3. Entonces, el tiempo será igual, ¿no es cierto? El tiempo en minutos será igual 43 por 1 dividido para 60. Entonces, 43 por 1, 43 dividido para 60. ¿Cuánto sale? 0,71. 0,718. 0,716. 19 717. 17. 17. horas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? Ahora sí, el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo por aquí. El tiempo es igual a 2,717 horas. Y ahora sí, energía 1 es igual a ¿qué? A potencia 1 por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto es potencia 1, 11,52 por tiempo, que es 2,717. ¿Cuánto es esto? 31,299. Vatios hora, ¿no? Vamos con energía 2. Energía 2 es igual a potencia 2 por tiempo. Esto es igual a ¿qué? A 4,608 por 2,717. ¿Cuánto es esto? 12,520. No puede ser 12. Ah, no, sí, 12,520 vatios hora. Y vamos con el último, energía 3. Perdón, energía 3 es igual a potencia 3 por tiempo. Esto es igual a 1,152 por 2,717. ¿Cuánto sale esto? $3,129. 3,100. Cuando el tercer número se redondea, se le redondea el anterior al tercer número, ¿no? Sí, aquí sale. Entonces 3,3. Ya, muy bien. Vatios hora. Ya. Entonces, miren, ya tengo todo lo que me han pedido, ¿no? Me han pedido, en ese caso me han pedido que calcule los voltajes, que calcule la potencia y que calcule la energía, ¿no es cierto? Para un tiempo determinado. Y aquí está el divisor de voltaje, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? En potencia, siempre que vayamos a calcular voltaje, va a ir voltaje al cuadrado, siempre, ¿no? A ver, si tengo voltaje y resistencia, siempre aplico esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. Eso es de lo que ayer vimos, ¿no?
por esto, ¿no? Siempre, si tengo voltaje y resistencia, esta fórmula. Si tengo corriente y resistencia, esta fórmula de acá, ¿ya? Bien, vamos a ver cuál es la aplicación. Vamos a ver cuál es la aplicación de un divisor de voltaje, ¿ya? La aplicación de un divisor de voltaje es la siguiente. Inge, tengo una pregunta. Ajá. ¿De ley toca sacar las tres así mismo en lo que es energía? ¿Sacar una de cada una? No, ahorita vamos a ver. Si es que les pido, sí. Si es que pido eso, sí. Si es que no, ya vamos a ver ahorita la aplicación, ¿ya? Vamos a ver la aplicación de un divisor de voltaje. ¿Listo? Entonces, miren, la aplicación de un divisor de voltaje es la siguiente. Vamos a poner aquí aplicación. Aplicación de un divisor de voltaje, ¿ya? La aplicación de un divisor de voltaje es principalmente tener una fuente regulada de voltaje. Fuente regulada de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí cómo se ve voltaje de la fuente. Voy a poner aquí voltaje de la fuente. Voy a poner R1, ¿no es cierto? Pero miren lo que va a pasar. Miren a la pantalla, por favor. R1 va a ser un potenciómetro. R1 va a ser un potenciómetro. R2. Y en R2 voy a conectar, ¿no es cierto? Voy a conectar entre estos puntos, ¿cierto? Entre estos puntos voy a conectar algo que yo voy a llamar carga. Algo que voy a llamar carga. ¿Ya? Esa es la aplicación. Entonces, miren, supongamos que yo tengo una fuente de voltaje, ¿no es cierto? Y yo bastante alta, y yo necesito entregar un voltaje determinado, pequeño, ¿no es cierto? A una carga, que puede ser una luz, un motor, ¿no es cierto? Que puede ser cualquier carga, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito entregar un voltaje determinado. Entonces, ¿qué hago? Con este potenciómetro, que es una resistencia variable, yo regulo cuánto voltaje quiero que haya en esta resistencia R1, y en esta resistencia R1 conecto mi carga, que a la carga yo le voy a llamar el elemento que va a consumir el voltaje, ¿ya? Que puede ser, repito, un foco, puede ser un motor, puede ser una niquelina, ¿no es cierto? Puede ser cualquier elemento de consumo, ¿no es cierto? Entonces, niquelina, perdón. Una niquelina, ¿no es cierto? Que la niquelina es lo que calienta, ¿verdad? Es ese elemento que calienta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago aquí, al tener un divisor de voltaje, yo controlo el voltaje que voy a tener entre estos puntos. Es decir, controlo el voltaje, ese voltaje 2 es un voltaje controlado y es el único voltaje que me interesa, ¿ya? Es el único voltaje que me interesa. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo,
voy a poner, tengo una fuente de voltaje de 40 voltios, ¿no es cierto? Pero yo necesito que el voltaje 2 solo tenga 10 voltios, porque este foco o esta carga trabaja con 10 voltios. Entonces yo le digo, tengo una fuente de voltaje de 40 voltios y solamente necesito una fuente de 10. Por favor, calculen los valores de R1 y R2 para que aquí en este punto, en esta carga, yo tenga un voltaje, y aquí voy a poner así, voltaje de carga. Voltaje de carga sea igual a 10 voltios. Es lo que necesito, que esta carga funcione solo con 10 voltios. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Les escucho, señorita Pazmiño. ¿Qué es lo que usted haría? Si yo tengo una fuente que me entrega 40 voltios, pero yo solo necesito 10 voltios, necesito una fuente de 10 voltios para que este foquito funcione. Si este foquito tiene más de 10 voltios, se quema. ¿Ya? Si este foquito tiene más de 10 voltios, se quema. Entonces, necesito que justamente aquí, entre estos puntos, haya 10 voltios. ¿Qué haríamos? Señorita Pazmiño. No. ¿No está la señorita Pazmiño? Señorita García. Elisa. ¿Sí está aquí? ¿Qué haría usted, señorita García? En mi opinión, no se le daría más energía a la resistencia 1, digo yo, ¿no? Más energía a la resistencia 1. Ya, muy bien. Si yo necesito 10 voltios, eso ya, por ahí estamos bien. Vamos a trabajar con la señorita García, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo digo que necesito 10 voltios en esta resistencia, entonces eso es correcto, ¿no? Lo correcto es que el voltaje 1, ¿no es cierto? El voltaje 1, que es el voltaje que cae aquí, tenga 30 voltios. Muy bien, ¿ya? Entonces en voltaje 1 va a haber 30 voltios y en voltaje 2 va a haber 10 voltios para que aquí haya 10 voltios. Listo. ¿Qué más haría, señorita García? ¿Cómo dice? Los cálculos lo pongo. Sí, ¿qué más podríamos hacer? ¿O qué es lo que se le ocurre que podríamos hacer? Voy a quitarle esto, porque en este caso no voy a hacer una resistencia variable, sino una resistencia fija, ¿no es cierto? ¿Qué más haría? Miren, le voy a ayudar, señorita García, ¿ya? Lo siguiente que haría es darle un valor a esta resistencia R1. ¿Qué valor quiere darle a la resistencia R1? 10. Ya, pongámosle 10 ohmios. Muy bien, 10 ohmios. Y entonces lo que necesito saber es cuánto debe valer la resistencia R2 para que haya 10 voltios aquí. Entonces vamos a poner, ¿no es cierto? Voltaje 2, ¿no es cierto? Mucho ojo, es igual a la resistencia R2 por el voltaje de la fuente sobre R1 más R2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, señorita García? Sí, listo. Listo. Ya, vamos a trabajar con usted, ¿ya? Voltaje 2, ya sé que debe valer 10 voltios, entonces voltaje 2 sí tengo.
Voltaje de la fuente también tengo. R1 vale 10 ohmios, también tengo. Lo que no tengo es R2. Si se dan cuenta que no tengo R2, entonces voy a despejar R2, ¿ya? Despejemos R2. Entonces, esto que está dividiendo, ¿qué pasa a hacer acá, señorita García? Ah, multiplicar. A multiplicar, muy bien. Entonces sería B2 que multiplica a R1 más R2 igual a R2 por voltaje de la fuente. Sí, ¿verdad? Ahora, esto que está multiplicando para el paréntesis se multiplica para R1, ¿no es cierto? Y esto se llama la distributiva de la multiplicación. Es decir, me queda B2 por R1 más B2 por R2, ¿verdad? Sí. Igual, voy a poner así como es acá, voltaje de la fuente por R2. Entonces, ahora paso este voltaje de la fuente acá, ¿no es cierto? Paso hacia acá. O mejor, bueno, sí, bueno, no. ¿Qué quieren hacer? A ver, díganme mejor ustedes qué quieren hacer, ¿ya? Pasa todo y le igual a cero, ¿se puede? Ya, a ver, hagamos eso, a ver. Me quedaría B2 R1 más B2 R2 más, perdón, ahora, Y no solo se este, puede pasar R2 y dejar a un lado el valor de la fuente. ya muy bien. Este está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿no es cierto? Entonces me quedaría menos voltaje de la fuente por R2, igual a Lo que, 0. lo que tenemos que sacar es R2, ¿no? R2, correcto. No podemos sacar los dos Claro. términos que tienen R2 de un lado, de sacar factor común y pasar a dividir. Correcto, muy bien. Entonces, este de aquí vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces me quedaría B2 R2 menos voltaje de la fuente por R2, ¿verdad? Y al otro lado, ese está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos B2 por R1, ¿no es cierto? Me quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Saco factor común R2. Me queda R2, paréntesis, me queda B2 menos voltaje de la fuente, ¿verdad? Es igual a menos B2 por R1. Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me queda que R2 es igual a menos B2 por R1, ¿no es cierto? Sobre B2 menos voltaje de la fuente. ¿Ya? Y ya tengo todo, ¿no? Si se dan cuenta, ya tengo el... Ya tengo B2, ¿no es cierto? Que es 10 voltios. Entonces solamente voy a reemplazar. R2 es igual, ¿no es cierto? Menos, voy a abrir paréntesis. B2 vale 10 voltios. R1 vale 10 ohmios. Sobre B2 vale 10 menos voltaje de la fuente vale 40. ¿Cuánto les sale esto, por favor? Ingresen en la calculadora y les va a salir el valor de R2. 3.3333. 3.333 ohmios. Si yo pongo este valor aquí en R2, yo voy a tener un voltaje de 10 voltios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una fuente regulada de voltaje, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diseñando una fuente de voltaje. Entonces, esa es la principal aplicación de ¿qué?
Esa es la principal aplicación de un divisor de voltaje, realizar fuentes controladas o fuentes reguladas de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si ya a esta resistencia le puse un valor fijo, 10 ohmios, a esta resistencia, ¿no es cierto? Le voy a poner, para tener ese valor, le voy a poner un potenciómetro, es decir, una resistencia variable que yo pueda regular. ¿Ustedes tienen por ahí el potenciómetro? ¿Lo pueden sacar tal vez? ¿Lo pueden mostrar en la cámara? Lo que- Ya, ahí está, señor Joseph. Ahí está el potenciómetro. Ese es un potenciómetro de 1000 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, al momento que ustedes dan vuelta, ustedes comienzan a regular el valor el valor óhmico, exactamente. Al momento que ustedes giran la perilla, comienzan a regular el valor óhmico. Entonces, eso es lo que ustedes deberían poner aquí. Ese potenciómetro es lo que ustedes deberían poner. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro cómo se hizo? De hecho, les felicito porque los que acaban de hacer esto son ustedes, ¿no? Es decir, ustedes acaban de diseñar una fuente de voltaje. Ustedes acaban de diseñar una fuente de voltaje. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Bien, entonces siguiendo el mismo modelo, ¿no es cierto? Y la misma aplicación que es una fuente regulada, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma. Obviamente voy a cambiar los datos, no voy a cambiar los datos. Entonces voy a poner aquí otro ejercicio, ¿no? O sea, Profe, no está compartiendo lo que debe compartir. Está una página que se esta- llama UIPux. Ah, ok, perdón. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, perdón, mil disculpas. Entonces, a ver, entonces lo que voy a hacer es el mismo ejercicio, entonces a este le voy a llamar ejercicio 1 y voy a poner acá ejercicio 2 y voy a hacer bajo el mismo concepto, es decir, una fuente de voltaje, ¿no es cierto? Y tengo dos resistencias en serie, de manera que lo que quiero hacer es una fuente regulada de voltaje, ¿no? Entonces, en este punto necesito que haya un voltaje y a ese voltaje le voy a llamar voltaje de carga, ¿no es cierto? O voltaje regulado. BL, ¿no es cierto? Es voltaje de carga, ¿ya? Le voy a poner más, menos. Entonces, estos son los datos con los que yo cuento. Cuento con una fuente, ¿no es cierto? Cuento con una fuente de 12 voltios, ¿ya? Pero necesito una fuente de 5 voltios, es decir, que aquí entre estos puntos haya 5 voltios, ¿ya? Esto usualmente, la aplicación de esto es en sistemas digitales. Entonces voy a poner aquí sistemas digitales. Sistemas digitales. Los sistemas digitales, ¿no es cierto? Utilizan fuentes de 5 voltios. De 5 voltios. Entonces yo necesito aquí 5 voltios, aquí tengo 12 voltios y tengo este circuito, ¿no es cierto? Tengo resistencia 1 y tengo resistencia 2, ¿ya? Resistencia 1 y resistencia 2. ¿Listo? No sé cuánto vale resistencia 1, no sé cuánto vale resistencia 2, pero tengo esto. Solo sé que tengo una fuente de 12 y necesito una fuente de 5. Entonces, mucha atención porque aquí viene el diseño, ¿ya? El diseño es que en esta fuente de aquí, ¿no es cierto? Que este es el voltaje 2. El voltaje 2, hagámosle con otro color. Voltaje 2, ¿no es cierto? Aquí está el voltaje 2 y ya sé que el voltaje 2 debe ser 5 voltios. Entonces, el voltaje 2 de 5 voltios, ¿no es cierto? El valor de la resistencia que yo voy a poner, que me voy a fijar, es este de aquí. Resistencia 2 va a ser el valor de resistencia que yo voy a poner. ¿Qué valor de resistencia voy a poner? Voy a poner un valor comercial, ¿ya? Un valor comercial de resistencia. Entonces,
qué valor voy a poner? Por ejemplo, un valor comercial es 1000 ohmios, ¿no es cierto? Es muy comercial. O también un valor comercial es 300 ohmios, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, 300 ohmios es bastante comercial. Entonces, voy a decir que R2 va a valer 300 ohmios, ¿ya? 300 ohmios. ¿Por qué 300 ohmios? O más bien, espérense, el valor comercial es 330 ohmios, ¿no? ¿Por qué? Porque ese valor lo encuentro ¿en dónde? Lo encuentro en el mercado. Es decir, si yo voy a la tienda, ¿no es cierto?, electrónica, yo digo, deme una resistencia de 330 ohmios y eso hay como pan, ¿no es cierto? Entonces sí encuentro ese valor de resistencia, entonces ya sé que R2 vale ese valor, ¿ya? Ya sé que B2 debe valer 5 y después hago el mismo proceso, ¿ya? Entonces digo que B2, ¿no es cierto?, el voltaje 2, ¿no es cierto?, porque estoy en esta resistencia, es igual a la resistencia R2 por el voltaje de la fuente sobre R1 más R2. ¿Y qué es lo que yo quiero encontrar? Yo ya sé cuánto vale R2, quiero encontrar R1, ¿no es cierto? R1 es el valor que quiero encontrar. Entonces hago casi el mismo proceso, esto pasa al otro lado a multiplicar, me queda B2 que multiplica a R1 más R2 igual a R2 por voltaje de la fuente. Hago la ley distributiva, me queda, voy a poner R1 por B2 más R2 por B2 igual a R2 por voltaje de la fuente. ¿Qué despejo? R1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda? R1 por B2. Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Me queda R2 por B2 menos, perdón, pasa al otro lado a restar. Entonces me queda esto de R2 por voltaje de la fuente menos R2 por B2, ¿no es cierto? Y después este B2 que está multiplicando pasa a dividir y ya me queda que R1 es igual a R2 por voltaje de la fuente menos R2 por voltaje 2 sobre hagamos eso sobre el valor de voltaje 2 y reemplazo valores. R1 es igual, R2 es 300, voy a poner con paréntesis 330 por voltaje de la fuente que es 12 menos R2, ¿no es cierto? Que R2 vale 330 otra vez por voltaje 2 que es 5 sobre B2, que B2 vale 5 voltios. ¿Cuánto queda el valor de R1? ¿Cuánto le sale? Cuatro- 462. Ajá. 462 ohmios. ¿Ya? Ahora, este valor no es un valor comercial. Entonces, ¿qué decido poner aquí? Un potenciómetro. Entonces, aquí pongo un potenciómetro, ¿no es cierto? Pongo un potenciómetro o una resistencia variable de 1K. Es decir, de 1000 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, a la resistencia que ustedes tienen en casa, con el multímetro, ustedes la regulan en 462 ohmios,
y tenemos nuestra fuente regulada de 5 voltios, ¿ya? Ese sería el proceso del diseño de una fuente regulada de voltaje. Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?